Los Juegos Olímpicos de Invierno quizá no tienen tanto impacto o popularidad como los de verano, sobre todo en los países cálidos, pero eso no quiere decir que no haya gente que le interese saber de estos, y es por eso que en esta ocasión te traigo los 101 datos de los Juegos Olímpicos de Invierno. El primer evento multideportivo específicamente orientado a los deportes de invierno fueron los Juegos Nórdicos, que se celebraron por primera vez en Suecia en 1901. Los Juegos Nórdicos fueron organizados por el general Victor Gustav Balck. Años después, el conde italiano Eugenio Brunetta propuso al COI la celebración de una semana dedicada a los deportes de invierno como parte del programa olímpico de los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. El fundador del movimiento olímpico, el barón Pierre de Coubertin, murió en 1937 y está enterrado en Lausana, a excepción de su corazón, que fue enterrado por orden suya en un monumento junto a las ruinas de Olimpia. Charles Jetrau, ganador de la prueba de patinaje velocidad de 500 metros, fue honrado con la primera medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno en 1924. Se entregó una medalla honorífica al montañista Charles Bruce, líder de la expedición que trató de llegar a la cima del Monte Everest en 1924. Un total de 258 atletas de 16 países compitieron en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Chamonix 1924. Una de las personas más adultas en recibir una medalla olímpica de invierno fue Anders Haugen, que compitió en 1924, pero no recibió su bronce hasta 50 años después por un error de puntuación. El sueco Gilles Grafström ganó medalla tanto en los Juegos de Verano de Amberes 1920 como en los de invierno de Chamonix 24 y St. Moritz en el 28, pero en la misma disciplina, o sea, patinaje artístico. Para la cita de St. Moritz, un total de 25 comités olímpicos nacionales lograron presentar atletas en competencia. A tal efecto, las delegaciones de Argentina, Alemania, Estonia, Japón, Lituania, Luxemburgo, México y los Países Bajos, y por supuesto Rumania, confirmaron su primera aparición en unos Olímpicos de invierno. La prueba de 10.000 metros de patinaje velocidad fue anulada debido a la mala calidad del hielo en los Juegos del 28. El skioring, esquí arrastrado por perros, no sé si lo estoy pronunciando bien, si no, corríjanme, fue un deporte de exhibición en St. Moritz en 1928. Edward Egan, de Estados Unidos, ganó la medalla de oro de la competencia de bobsleigh luego de haber ganado una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 como boxeador. Es el único atleta en lograr esta hazaña. Sonja Henie, con tan solo 19 años de edad, participó por tercera vez consecutiva en los Juegos Olímpicos de Invierno, quedándose una vez más con la medalla de oro en la competencia de patinaje artístico femenino en los Juegos del 32. En esta misma edición se utilizaron los podios por primera vez en la historia de los Olímpicos de Invierno. Por cierto, el equipo de hockey de Reino Unido, conformado por canadienses, se impuso ante el equipo de Canadá en la final del torneo olímpico de esta edición. ¡Qué ironía! La única vez que Estados Unidos ha sido el máximo vencedor de los Juegos Olímpicos fue precisamente en esta edición, que se celebró en su país, en Lake Placid. 1936 pareció que el ojo del deporte viró hacia Alemania, ya que no solamente albergó los Juegos Olímpicos de Verano de Berlín, sino también los de invierno Garmisch-Partenkirchen. De hecho, esta misma sede fue puesta como segunda opción para los Juegos Olímpicos del 40, después de que Sapporo no pudo realizarla. Sin embargo, tampoco la sede alemán pudo hacerlo, ya que estos Juegos Olímpicos se cancelaron debido a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, por el conflicto bélico, los Juegos Olímpicos tuvieron que ser cancelados en los años de 1940 y el 44. La edición del 44 iba a ser celebrada en Cortina d'Ampezzo, o sea, Italia. En el 48 los Juegos Olímpicos se realizaron en St. Moritz. Todo el evento estuvo envuelto en cuestiones políticas, desde la elección de la ciudad suiza por su neutralidad durante la guerra hasta la exclusión de Japón y Alemania. Pero una edición después, en el 52, Japón y Alemania regresaron. Los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo del 56 fueron los últimos en las que la competencia de patinaje artístico se disputó al aire libre. Para la edición siguiente, en Squaw Valley en 1960, Walt Disney dirigió la ceremonia de apertura y clausura. ¡Wow! En esta edición, las pruebas de bobsleigh no se celebraron por primera y única vez, puesto que el comité organizador consideró que las instalaciones para tal prueba eran demasiado costosas. Los Juegos de Innsbruck 64 se vieron amenazados por falta de nieve hasta que el ejército austriaco acumuló más de 40.000 metros cúbicos de nieve. También en esta edición se celebró por primera vez la competencia de luge. Los Olímpicos del 72 se celebraron en Sapporo. Fueron los primeros Olímpicos de invierno celebrados fuera de Europa o de América del Norte.
En el 72, por primera vez en unos juegos, un esquiador logró la medalla de oro utilizando esquís fabricados totalmente de madera. Hasta Sapporo del 72, Japón nunca había ganado una medalla de oro en los Juegos de Invierno. El honor correspondió a Yukio Kasaya, que dominó de principio a fin la prueba de salto de esquí en trampolín normal para ganar el oro. La mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Innsbruck fue Schneemann, que significa muñeco de nieve en alemán. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid del 80 se usó nieve artificial por primera vez. Y también fueron los juegos en los que Taiwán decidió no acudir. La causa del boicot fue la decisión del COI de permitir la participación de China. Y es que China compitió bajo el nombre de República Popular de China y bajo la bandera e himno chinos, que hasta en ese momento Taiwán había utilizado. A partir de entonces el COI decidió que Taiwán dejara de utilizar dicho nombre, renombrándola como China Taipei. La 14ª Olimpiada de Invierno de 1984 fue la primera organizada en un estado socialista, o sea Sarajevo, Yugoslavia. De hecho, estos juegos sirvieron para modernizar Sarajevo, convertir a los Alpes Dináricos en un destino turístico y desarrollar el deporte de invierno a su máxima expresión. Después de que Bosnia y Herzegovina, donde está Sarajevo, proclamara su independencia, se declaró una guerra que duraría del 92 al 95 y buena parte de la ciudad quedó destruida, incluidos varios recintos olímpicos. Más de 24 millones de personas vieron por televisión la famosa rutina de patinaje artístico bolero de los británicos Jane Torville y Christopher Dean en 1984. Bill Johnson fue el primer estadounidense en ganar una medalla de oro en esquí alpino, dando la sorpresa frente a las estrellas europeas de la rama masculina. En Calgary 88, Jamaica presentó por primera vez en la historia un equipo de bobsleigh, que aunque fracasaron en la justa, fueron recibidos en su país como héroes. Por su parte, Eddie Edwards, también conocido como el Águila, calificó para los saltos de esquí de 70 metros con solo un año de experiencia en el deporte. Deborah Thomas se convirtió en la primera medallista de color en unos Juegos de Invierno tras ganar el bronce en patinaje artístico en Calgary. También en Calgary, el cuarteto mexicano formado por los hermanos Tamés entró en el libro de récords Guinness como el mayor número de hermanos en participar en un solo evento olímpico de invierno. Esto fue en bobsleigh. El esquí ballet estuvo presente como deporte de exhibición en esta edición del 88 y en Albertville 92. Lillehammer del 94 fue la primera y única vez en la que unos Juegos Olímpicos fueron celebrados en un periodo menor de 4 años, fue con 2 años nada más de diferencia. Hasta el 92 los Juegos Olímpicos tanto de invierno como de verano se celebraban el mismo año. Los jugadores de la NHL pudieron competir en los Juegos Olímpicos por primera vez en Nagano 98. También en esta edición hubo 2 nuevas incorporaciones al programa olímpico, el curling que había debutado en Chamonix 24 y el snowboard, así como el primer torneo femenino de hockey sobre hielo. El mal clima de Nagano obligó a retrasar la celebración de 7 pruebas de esquí alpino. Philip Bolt, el primer atleta en representar a Kenia en unos Juegos Olímpicos de Invierno, compitió en esquí de fondo en Nagano 98, Salt Lake City 2002 y Turín 2006. Antes de ser designada sede en 2002, Salt Lake City ya había presentado su candidatura 5 veces. Pero la elección de esta sede no estuvo libre de polémicas, ya que se descubrió que varios miembros del Comité Olímpico Internacional aceptaron regalos costosos de parte de la candidatura de Salt Lake City a cambio de su voto. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 implicaron que la seguridad de los olímpicos fuera maximizada a niveles extraordinarios. Las víctimas de ese día fueron recordadas durante la ceremonia de apertura. Varios atletas fueron descalificados en el patinaje de velocidad en pista corta y esquí de fondo por diversas razones, incluidas el dopaje, lo que llevó a que los equipos rusos y surcoreanos amenazaran con retirarse de los juegos. Durante la prueba de 1000 metros masculinos de patinaje de velocidad en pista corta, los 4 primeros competidores chocaron antes de llegar a la meta, lo que permitió que el australiano Steven Bradbury, que estaba en 5ª posición, ganara la competencia, convirtiéndose de esta manera en el primer atleta del hemisferio sur en ganar una medalla de oro en los Olímpicos de Invierno. Yang Yang fue la primera campeona olímpica de invierno de la República Popular de China al ganar el oro en los 500 metros femeninos de patinaje en pista corta en Salt Lake City 2002. Además de que esta fue la primera vez que China ganó una medalla de oro en los Olímpicos de Invierno, también Estonia y Croacia obtuvieron su primera presea invernal en la historia. El grupo norteamericano Kiss tocó en la ceremonia de clausura el tema Rock and Roll All Night,
con un espectáculo de luz en el que varias patinadoras olímpicas actuaron sobre el hielo del escenario. Turín fue elegida sede del evento en 1999, esto después de que el Comité Olímpico Internacional había adoptado nuevos procedimientos de elección, pero debido a los casos de corrupción en Salt Lake City 2002, se le prohibió a miembros del COI visitar las ciudades candidatas. La elección de Turín fue considerada una sorpresa para los medios, ya que suponían que Sion era la gran favorita porque el COI tenía su sede en Suiza. Los Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 comenzaron de luto por una muerte que ocurrió horas antes de la apertura. Este fue el georgiano Nodar Kumaritashvili, quien perdió la vida mientras practicaba en la pista de luge. En esta misma edición, la legendaria esquiadora alpina estadounidense Lindsey Vonn compitió en las 5 pruebas de la categoría femenina de esquí alpino, ganando un oro y un bronce pese a estar lesionada. Los Juegos de Sochi 2014 fueron los primeros Olímpicos de Invierno celebrados en la Federación Rusa, y los primeros en este territorio desde los Juegos de Verano del 80 en Moscú en la Unión Soviética. Antes de los Juegos de Sochi, la llama olímpica viajó hasta la Estación Espacial Internacional y dio un paseo por el espacio de la mano del cosmonauta Oleg Kotov. Estos fueron los Juegos Olímpicos más caros de la historia, con un costo de $51,000 millones. La preparación de Sochi 2014 estuvo plagada de importantes controversias, incluidas las alegaciones de corrupción y las preocupaciones sobre los efectos de la ley rusa sobre la propaganda homosexual. También estos Juegos Olímpicos fueron los primeros que se desarrollaron en una ciudad subtropical en el mar, también por primera vez en el Cáucaso. Antes de su inauguración, estos juegos fueron blanco de varias críticas y preocupaciones que generaron controversia, entre ellas la explotación de trabajadores, mal manejo de residuos de construcción, expulsión forzada de residentes para la construcción de recintos y derechos humanos. Rusia causó baja debido a que la Agencia Mundial Antidopaje la acusó de haber falsificado controles antidopaje que se dieron en esta cita olímpica. Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malasia, Nigeria y Singapur debutaron en los Juegos de Invierno en Pyeongchang 2018. El tongano Pita Taufa se convirtió en el segundo deportista olímpico de invierno de la isla del Pacífico cuando compitió en esquí de fondo en 2018. También compitió en taekwondo en Río 2016 y en Tokio 2020. La jugadora estadounidense de hockey sobre hielo, Jocelyn Lamoureux, es quien más rápido ha marcado 2 goles consecutivos. 6 segundos separaron un tanto y otro en Pyeongchang 2018. Esther Ladeka se convirtió en la primera persona en ganar 2 oros en una misma edición de los Juegos, en 2 deportes distintos, claro, esquí alpino y snowboard. Beijing se convertía en la primera ciudad en celebrar unos Juegos Olímpicos de verano e invierno. Debido a varios problemas políticos, diplomáticos, mercantiles y sobre todo el genocidio uigur, varias naciones han boicoteado estos Juegos, alegando que a pesar de que sus atletas participarán no enviarán representativos diplomáticos a la sede. Serán los primeros Olímpicos de invierno celebrados en China y los primeros desde 2008 en ser llevados a cabo en un estado socialista. El noruego Sondre Norheim está considerado como el padre de los saltos de esquí modernos, ya que en 1866 ganó en casa, lo que se ha descrito como la primera competición del mundo de saltos de esquí. Los esquiadores de fondo pueden recorrer hasta casi 50 kilómetros sobre la nieve en poco más de 2 horas. Pese a llegar a saltar desde un trampolín de 90 metros, un saltador de esquí nunca llega a estar más allá de 6 metros del suelo. La palabra esquí es noruega y proviene del término nórdico antiguo ski, una longitud de madera dividida. El curling recibe su nombre por el singular giro que se produce al final del recorrido de la piedra sobre el hielo. De hecho, esta piedra que se utiliza está hecha de un granito denso y peculiar que se extrae de una isla en Escocia. Canadá es la nación más laureada del curling olímpico. Antes de los Juegos de Beijing 2022 ha sumado 6 oros, 3 platas y 2 bronces. Luge significa trineo en francés, y como el bobsleigh se desarrolló como deporte en Suiza, las primeras pistas de luge fueron construidas por hoteleros helvéticos que querían atraer turistas amantes de este deporte. El luge es el deporte olímpico más rápido. Los deportistas alcanzan velocidades de más de 140 km por hora. El skeleton, los atletas se lanzan por la pista de hielo colocados boca abajo y con la cabeza por delante y alcanzan velocidades de hasta 130 km por hora.
La palabra hockey proviene de una antigua palabra francesa, hoquet, que significa palo. Los discos de hockey olímpicos son de goma vulcanizada y deben ser congelados antes de cada partido para reducir la fricción. 5 de las 6 finales olímpicas de hockey sobre hielo femenino se han disputado entre Estados Unidos y Canadá. Los Juegos de Invierno nunca se han celebrado en el hemisferio sur, y en algún punto de la historia América trató de tener sus propios juegos continentales, pero solamente se pudo llevar a cabo una edición en las leñas Argentina. Solo Asia es el único continente que tiene unos Juegos de Invierno regionales. Estados Unidos es el único país que ha ganado al menos un oro en cada una de las ediciones de los Olímpicos de Invierno, pero Noruega es el país con más medallas ganadas, con un total de 368 preseas. Además es el país con más medallas de oro, con 132. Los Olímpicos de Invierno tampoco han quedado exentos del conflicto ideológico de la Guerra Fría. Los principales líderes de ambos bloques, o sea Estados Unidos y la URSS, han incentivado a sus atletas con grandes sumas económicas, beneficios, pero incluso han contribuido al dopaje. De hecho, uno de los duelos más memorables de la Guerra Fría en el deporte fue el llamado Milagro sobre hielo en la edición del 80. Las extintas naciones de la URSS y Alemania del Este han sido máximas vencedoras en 8 ocasiones, 7 para los soviéticos y una de los alemanes. Desde la desintegración de la URSS, Rusia ha ganado solamente 2 ediciones y Alemania unificada 3. Hasta la fecha, 12 países han participado en cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno: Austria, Canadá, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y Estados Unidos. ¿Te gustó el video? Checa más contenido como este y suscríbete a Tiempos del Deporte.